La palabra de Dios dice una vez, quiero que lea los versículos una vez más. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y a las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, por enseñarnos por medio de la carta a Sardis cómo el cristiano debe vivir, cómo la iglesia de Cristo debe comportarse, cómo debemos examinarnos y cómo debemos vivir. Yo te pido, Señor, que el día de hoy tu Espíritu sea el que hable por medio de mí. Dame sabiduría, danos entendimiento, Señor, para entender las Escrituras, y que cada frase que se diga de tu palabra, Señor, sea de edificación para el pueblo de Cristo. Todo eso te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos estudiando las cartas a las 7 iglesias que fueron escritas para las iglesias de Asia Menor. Recuerde, todas estas iglesias son iglesias reales, eran iglesias locales a la que el apóstol Juan les escribe una carta. Siempre tenemos aproximadamente la misma forma en la que Jesús habla con cada una de ellas. Siempre Jesús da algunos títulos acerca de él y se comunica con el ángel de la iglesia. Hay un ángel por cada iglesia, 7 ángeles para las 7 iglesias. Y la palabra de Dios nos enseña entonces con esto que el pastor es el encargado de animar y exhortar a la iglesia para crecer y para comportarse de acuerdo al carácter de Cristo. La semana pasada vimos la carta a la iglesia de Tiatira, y el capítulo 2 de Apocalipsis termina con la carta a la iglesia de Tiatira y nos da los títulos de Jesús. Recuerden, nos dio el título del Hijo de Dios. No significa que Dios engendró a un hijo, sino significa que el Hijo de Dios, ese título es para hacerse igual a Dios, para declarar su divinidad, para declarar su parte en la divinidad, en la Trinidad, en la palabra de Dios. Recuerde, es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No debemos de confundir el uno con el otro. Dios el Padre no es Dios el Hijo, Dios el Hijo no es Dios el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo no es Dios el Padre, pero los tres sí son un solo Dios. Hay muchas personas que se confunden con esto, y obviamente la Trinidad, porque nosotros no somos trinos, es difícil de comprender, pero nosotros la aceptamos por fe, por lo que la Biblia enseña. La Biblia nos enseña entonces que Jesús es el Hijo de Dios, mostrando su divinidad. Nos habla del que tiene ojos como llama de fuego, el que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Después nos da el contenido de la carta. El contenido de la carta, si usted recuerda, siempre comienza la mayoría de las cartas con los atributos positivos de la iglesia. Vimos que la iglesia de Tiatira tenía muchos atributos positivos, pero también tenía unas deficiencias, y para eso Dios estableció ancianos en la iglesia, para que Dios, por medio de su Espíritu, le dice al pastor las deficiencias de la iglesia, y el pastor entonces las trae por medio de la locura de la predicación a la iglesia para cambiar y para mejorar las deficiencias de cada iglesia. No hay iglesia perfecta. Todas las iglesias estamos tratando de cada día agradar más a Cristo con nuestro comportamiento. La Biblia entonces nos enseñó sus atributos positivos y sus deficiencias, y después nos da la conclusión de la carta. La promesa de los vencedores siempre a cada iglesia les recuerda y les consuela que somos más que vencedores, que vamos a vencer con Cristo, y finalmente que Dios recompensa a todos aquellos que son parte de su iglesia. Siempre, casi esta es la estructura de cada una de las cartas. Pero cada iglesia tiene deficiencias diferentes y cada iglesia tiene atributos diferentes. La iglesia de Tiatira tenía muchas cosas positivas,
Pero la Biblia nos enseña ahora a la iglesia de Sardis. El capítulo 3 comienza con la carta a la iglesia de Sardis. El capítulo 3 va a contener 3 cartas: Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero al principio del capítulo 3 nos vamos a enfocar en la carta a la iglesia de Sardis. Como toda carta, comienza con los títulos del Señor Jesús. No vamos a entrar tanto en detalle a estos títulos porque ya los hemos visto anteriormente, pero el primer título es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Cuando la Biblia se refiere a los 7 espíritus de Dios, está hablando acerca del Espíritu Santo. Y nos está diciendo cómo el Espíritu Santo tiene una obra en la iglesia. El número 7 en la palabra de Dios siempre significa que está completo. Y entonces la Biblia nos enseña cómo el Espíritu de Dios opera en las iglesias de Dios. La iglesia siempre debe de operar bajo el liderazgo y bajo el poder del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que la iglesia tiene el poder de llevar el evangelio, de hacer la obra de Dios únicamente cuando tenemos al Espíritu Santo trabajando por la iglesia. Recuerde lo que Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu de Dios le da poder a la iglesia. ¿Para qué? Para llevar el evangelio a toda criatura. El poder del Espíritu Santo no es para tirar gente y dejarlas inconscientes, no es para tirar baba y esas cosas, no. El poder del Espíritu de Dios es para llevar a cabo la obra de Dios. Por eso la Biblia nos enseña, Juan 16:7, que era necesario que Jesús se fuera para que el Espíritu Santo viniera. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién envió al Espíritu Santo? Jesucristo envió al Espíritu Santo. No significa que el Espíritu Santo sea menor en divinidad a Jesucristo. Significa que hay una unidad perfecta en la Trinidad. Y entonces Jesús nos envía al Consolador, y es bueno que Jesús se haya ido, porque ahora el Espíritu Santo puede habitar en la vida y en el cuerpo de cada cristiano y guiarnos y ministrarnos y actuar por medio del poder de Dios por nosotros. ¿Para qué? Para llevar el evangelio a toda criatura. La Biblia nos enseña entonces que el Espíritu Santo opera en la iglesia. ¿Cómo opera en la iglesia? Primeramente opera por medio de sus dones. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 4 nos recuerda que los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo, son dados a la iglesia por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo obra en la iglesia de Dios. ¿Cómo? Por medio de los dones espirituales. Dios da dones espirituales al cristiano. ¿Para qué? Para provecho. Por eso uno de los dones espirituales no es el predecir el futuro. Algunos dicen, ¿puedo predecir el futuro? Ese no es uno de los dones espirituales. Lo confunden con el don de profecía, pero no tiene nada que ver con eso. Los dones del Espíritu Santo son para hacer y crecer la obra de Dios. Todos tienen como propósito el llevar el evangelio a toda criatura. Tiene el propósito de crecer la iglesia numéricamente, alcanzando a los perdidos, o crecer a la iglesia espiritualmente, para que los cristianos que crezcan vayan y traigan fruto. Ese es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia no es dar un show, no es tener música que lo ponga en un estado de trance y que usted esté moviendo las manos como que cachó manzanas o está agarrando una televisión. No es eso. Es para provecho, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Cómo la edificamos? Trayendo a los perdidos a los pies de Cristo
y enseñándoles todas estas cosas que os he mandado, como dijo el Señor Jesús, para que ellos crezcan. Y entonces ellos también vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ese es el propósito de la iglesia. Es lo que Jesús está diciendo por medio de este título. También opera por los ministerios del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un ministerio en esta tierra. Para los inconversos nos lo da en Juan 16:8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El ministerio del Espíritu Santo es convencer a los perdidos acerca de su pecado. El Espíritu Santo es aquellos que les muestra por medio de la palabra de Dios lo que es el pecado y que somos pecadores y que por nuestro pecado merecemos nosotros un juicio, y simplemente es justicia de Dios el castigarnos eternamente en el infierno por los pecados terribles que hemos hecho delante de Dios. Ese es el ministerio del Espíritu Santo en los inconversos. Pero a los convertidos, la Biblia nos dice que nos consuela. Él es el consolador. Note lo que dice el versículo 7 de Juan 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. El consolador es el que anima, el que consuela, el que exhorta, el que le da fuerzas al creyente. El Espíritu Santo es el que fortalece al creyente. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios. También la Biblia nos enseña que Él nos guía. El Espíritu Santo se nos dio para que cuando usted lea las Escrituras, para que usted escuche las Escrituras, el Espíritu Santo le guíe a toda verdad. Por eso cuando usted escucha predicación, de repente hay algo que dice, eso es para mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le está diciendo, eso es para ti. Note lo que dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu habla por medio de la palabra de Dios. Dice, no habla por su cuenta, habla lo que la palabra de Dios ya nos enseñó. Y nos lo aplica a nuestra vida y nos dice, esto es para ti. Esa convicción que usted siente al escuchar predicación, no es que yo le haga sentir mal, no es que el Espíritu Santo le dice, andas mal. También la Biblia nos enseña que nos santifica, o sea, nos ayuda y nos da de su gracia para dejar el pecado y para ser más como Cristo. Nadie aquí es perfecto, todos tenemos cosas que dejar y todos tenemos cosas que tomar. Note lo que dice 1 Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Note lo que sigue. Y esto erais algunos. ¿Cuándo lo éramos? Cuando estábamos perdidos. Pero note, mas ya habéis sido lavados. ¿Cómo fuimos lavados? Creyendo en Cristo Jesús. Ya habéis sido santificados, hemos sido apartados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora estamos en el proceso de la santificación. Nos justifica el Señor y ahora el Espíritu Santo nos está ayudando para dejar el pecado y acercarnos a Cristo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Cómo lo hace esto? Lo hace por la palabra de Dios y por medio de sus ministros. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Por eso Dios nos da pastores y maestros, para enseñarnos, corregir lo deficiente, para que el poder de Dios actúe por medio de la locura de la predicación, por medio de este libro, para que usted y yo digamos, eso está mal. Sí es lo que dice la palabra de Dios. Y así el poder de Dios opera en la iglesia. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Noten lo que dice Apocalipsis 3:1. El segundo título que Jesús usa, lo hemos visto antes y habla el que tiene las 7 estrellas. Esto lo hablamos ya con detalle en el comienzo del capítulo 2. Pero dice la palabra de Dios y las 7 estrellas. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. En el capítulo 2 nos enseña que las tiene en su mano, en su diestra. Esto nos enseña, este título de Jesucristo nos enseña que Él tiene la protección, contabilidad y autoridad sobre los pastores. Dios es el que juzga al pastor. Ahora, eso no lo digo como con libertad de hacer lo que yo quiera, más bien con la gran responsabilidad de que yo tengo un juez todavía más severo que otros. Por eso dice la Biblia, no muchos sean maestros.
porque la condenación es grave para aquellos que Dios juzga. Pero no es mi trabajo entonces en la iglesia juzgar a otros pastores. Hay personas que piensan que ese es su ministerio, el ir y ver a ver qué están haciendo mal. Esta semana me estaban hablando de unos miembros que se están juntando para decidir si el pastor se queda en la iglesia o no. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Son los siervos de... ¿Son los siervos de quién? Dios. No son suyos. Son siervos de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es el que juzga a sus siervos. Cada palabra que sale de la boca del predicador va a ser juzgada por el Señor Jesucristo. Por eso el predicador tiene que conocer su Biblia. Por eso no debemos de subirnos a la ligera, porque Dios juzga a sus siervos. Y cuidado con aquellos que se suben sin prepararse o que dicen cosas a la ligera, porque dice la Biblia que Él juzgará a los vivos y a los muertos. Llega el tiempo en el que Jesús va a pedir cuenta de cada palabra, cada acción que sale o hace el ministro de Jesucristo. Él tiene las 7 estrellas. Ahora nos vamos a enfocar en el contenido de la carta. Esta carta es particularmente diferente porque no comienza como las otras cartas. ¿Recuerdan? Las otras cartas comienzan con lo positivo, lo que es bueno. Les dice, esto es lo que has hecho bien. Pero si usted nota, esta carta comienza con la reprensión. Escriba ahí la reprensión de la carta. Esta carta y la carta de la Odisea son las únicas 2 cartas que comienzan con lo negativo. Y aquí la palabra de Dios nos dice que va a reprender a la iglesia. Va a ser una reprensión de parte de Dios. Note que Dios es el que los está reprendiendo. Apocalipsis 3:1 escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Una vez más, el Señor Jesús le recuerda a la iglesia que Él conoce sus obras. Jesús nos recuerda que Él es el juez de la iglesia, Él es el juez de los siervos de Dios, y Él está diciendo, quiero que sepas quién te está juzgando, quién te está reprendiendo, quién te va a decir lo que estás haciendo mal. Lo está diciendo el Dios que conoce sus obras. Porque muchas veces nosotros pensamos que es un pastor el que nos está regañando. Jesús quería asegurarles a la iglesia de Sardis, no es el ángel de Sardis que te está diciendo esto, no, soy yo, Dios mismo. Porque a veces no podemos pasar de ver la humanidad del pastor y ver que el pastor no es el que me está hablando, es la palabra de Dios. A veces las personalidades del pastor se entremeten en eso, porque a usted no le gusta la personalidad del pastor y entonces dice, eso no me gustó, esa frase no me gustó la palabra que dijo. Entonces usted lo determina como si no fuera palabra de Dios. Pero si está escrita en este libro, es palabra de Dios. Y es Dios el que le está hablando a usted. A mí, mire, ni piense de mí. Cuando dicen, qué bonito mensaje, no es mío. De nada puedo estar orgulloso. No es un libro que es mío, no es un mensaje que es mío, no son pensamientos míos, todo es de Dios. El llamamiento no es mío, todo es de Dios. Entonces, Jesús les recuerda, yo te estoy hablando por medio del ángel de Sardis y quiero que sepas, iglesia, yo conozco tus obras. Para que no pongamos excusa, para que no lo pongamos al oblivio y digamos, no, eso es lo que quiero, no es lo que importa. Dios dice, no hay excusa que valga. Yo conozco cada situación, cada circunstancia, cada excusa que tú pones para no hacer la obra de Dios. Yo conozco tus obras. ¿Sabe que Dios conoce nuestras obras? Dios conoce lo que se predica en la iglesia. Cada palabra que se predica en cada sermón, Dios la sabe. Dios conoce el propósito de cada iglesia. Dios conoce si la iglesia está en el rumbo correcto, si está poniendo su propósito, su mandamiento, lo que llamamos la gran comisión en primer lugar. Dios conoce las prioridades de la iglesia. Hay iglesias que no priorizan el ganar almas para Cristo, el alcanzar a los perdidos, el edificar la iglesia. Dios conoce las prioridades de la iglesia. Dios conoce el fervor con el que hacemos la obra de Dios. ¿Sabe usted que Dios conoce la intensidad con la que usted escucha, aprende y sirve al Señor?
Dios conoce lo más profundo de su corazón. Escucha esto, Dios conoce el potencial de la iglesia. Si usted se da cuenta, Dios no juzga a la iglesia de acuerdo a cuántos son. Nunca Dios juzgó al siervo por la cantidad de talentos que le dio. Él lo juzgó por el potencial que ellos podían tener con los talentos que le dio. Dios juzga el potencial de cada persona. Es que hay algunos que dicen, es que estoy mejor que él, pero no te dio los mismos talentos que a él. Si a él le dio 1 y a ti te dio 5, Dios va a esperar mucho más de ti. Y eso es para que usted, mire, recapacite y se dé cuenta, si Dios me ha dado talentos que yo no estoy usando para Dios, y yo tengo potencial para Dios, ya sea para hacer, ya sea para dar, ya sea para servir, Dios le va a pedir cuentas a usted. Y Dios conoce sus obras. Dios conoce la entrega de cada individuo. Usted no se puede esconder en la iglesia. La semana pasada nuestra iglesia ganó más de 400 almas para Cristo. Pero algunos no tienen parte. Dios conoce eso. Y usted también. Y usted debería decir, yo no quiero vivir así. Porque Dios me va a pedir cuentas individualmente de lo que yo estoy haciendo. La Biblia nos enseña que Dios conoce cada obra de la iglesia. Note lo que dice 2 de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de ¿quién? De Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino. Dios va a juzgar a cada individuo por su servicio y su fe al Señor. No se puede esconder en la multitud, no se puede esconder abajo de su esposa, no se puede esconder abajo de su esposo, no. No te puedes esconder abajo de tus papás, no te puedes esconder con el novio o la novia. Tú tienes una responsabilidad personal con Dios. No voy a poder decir la mujer que me diste. No voy a poder decir los hijos. No voy a poder echarle la culpa a los líderes de la iglesia. Dios te va a pedir cuentas a ti. Son cuentas personales. Escriba ahí, fue una reprensión por su hipocresía. Fue una reprensión por su hipocresía. Dios reprende a la iglesia de Sardis por tener un testimonio y después vivir de otra forma. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios, yo conozco tus obras, en medio del versículo, y al final dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Dios no desea que ninguna iglesia sea una iglesia muerta. Dios quiere que una iglesia sea una iglesia viva. Dice la palabra de Dios que en un momento la iglesia de Sardis tenía el testimonio a los ojos de otra gente que era una iglesia viva, pero estaba muerta. En algún tiempo fue viva. Y la gente decía, mira cómo está la iglesia, cómo crece la iglesia, cómo gana almas, cómo le echan ganas, cómo están entregados al Señor. Pero después algo pasó y la iglesia ya no estaba viva, estaba muerta. Aparentemente la iglesia hizo suficiente para obtener un testimonio de que estaba viva. Esto nos enseña que la iglesia de Sardis fue una iglesia viva. ¿Qué es una iglesia viva? Porque hay personas que piensan que una iglesia viva pues trae panderos, danzan, ahí están ahí. Yo los he visto ahí y luego están todas las muchachas danzando y bailando. Oh, qué viva está la iglesia. Y algunos dicen, no, la iglesia bautista está muerta, porque pura predicación. Y bueno, a lo mejor tienen razón porque algunos se quedan dormidos. Piensan que se les acabó el pulso. Pero ¿qué es una iglesia viva? Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 44. Porque no hay iglesia más viva que la iglesia primitiva. Una iglesia viva puede ser, mire, rápidamente identificada con la iglesia primitiva. Fue la mejor iglesia que hubo. Ganaban muchas almas, hacían mucho para la obra de Dios. La Biblia nos enseña que tenían gran fervor por hacer la obra de Dios. Note las características de una iglesia viva. Una iglesia viva es una iglesia unida. En el versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Estaban todos? Juntos. O sea que cuando se iba a la iglesia, ¿cuántos iban? ¿Cuántos? Hasta los que vivían lejos. Todos
todos juntos. La palabra de Dios nos enseña una iglesia viva, es una iglesia unida. ¿Se imagina una iglesia viva donde nada más viene uno? ¿Usted cree que eso sería una iglesia viva? ¿2, 3? No, una iglesia viva es una iglesia unida. Si usted viera un montón de gente, diría, no, esa es una iglesia, mira, ahí hay gente. Si usted pasara y nada más hubiera uno, ¿usted qué diría? Está medio muerta, ¿no? Sí, ¿no? ¿Sí está aquí o está muerto ya? Es que, mire, tiene signos vitales, como que está vivo, pero está muerto. Usted diría, es una iglesia viva, porque hay mucha gente. La iglesia de Jerusalén era una iglesia viva. ¿Por qué? Porque estaban todos unidos. Era una iglesia viva porque era una iglesia dadivosa. Note lo que dice Hechos 2:45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Que era una iglesia viva, una iglesia dadivosa. ¿Cuánto duraría una iglesia si el pueblo de Dios no diera para la obra de Dios? ¿Sabe por qué se mueren muchas iglesias? Porque el cristiano es dadivoso para todo, menos para la obra de Dios. Cuando es hora de comprar la coca, hombre, el cristiano bien dadivoso. Cuando es hora de ir a los tacos, cuando es hora de ir al fútbol, cuando es hora del cumpleaños, los 15 años, la boda. No se haga pues. Cuando es hora de ir a la tiendita, ¿qué quieres? ¿Qué te invito? ¿Qué quieres? Yo disparo. Para eso somos vivos. Pero para la obra de Dios, ¿sabe que la verdad, el pueblo de Dios es codo con Dios? Una iglesia viva era una iglesia dadivosa. Note lo que dice el versículo 46, una iglesia viva era una iglesia fiel. Dice la palabra de Dios, y perseverando, unánimes. ¿Cuándo? Cada día en el templo. No podrían verse en su casa. Tenían que ir al templo. Ninguno estudiaba su Biblia solo en su casa. Eran fieles a la casa de Dios. 3 para... No, me van a quitar las ganas de predicar. 3 para... 3 para triunfar. 3 es mucho. Otra vez. Aunque sea, miéntame. 3 son mucho. Ellos se reunían, ¿cuánto? Déjenme le digo esto, no había rutas ahí. No había carros. No había aire acondicionado. No había Uber, ni taxi, ni paraguas. Es más, ni calles pavimentadas, como aquí más o menos. Pero ¿sabe que había? Fidelidad. Ahí estaban perseverando unánimes en la doctrina y en la oración. Porque una iglesia viva es una iglesia fiel. Una iglesia viva era una iglesia espiritual. Note lo que dice el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Era una iglesia que se dedicaba a glorificar a Dios. Había entendido que todo lo que hacemos debe de glorificar a Dios. Cuando cantaban un himno, ¿cuántos cantaban? Hasta los que cantaban feo. Hasta los que no se sabían el corito. ¿Por qué no se lo aprenden? ¿Por qué le da pena cantarle al Señor? Una iglesia espiritual. Estaba más enfocada en alabar a Dios que en cómo me voy a escuchar, cómo me voy a ver. Una iglesia espiritual. Una iglesia viva es una iglesia espiritual. Mire, una iglesia viva era una iglesia creciente. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Note, y el Señor
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. ¿A Dios le importa añadir gente a la iglesia? De acuerdo a la gente que no quiere hacer el trabajo, no. Pero de acuerdo a la Biblia, sí. Dios quiere que alcancemos mayor número. Dios quiere que dejemos las 99 y vayamos por el 1. Dios quiere que nosotros alcancemos a todo el mundo. Dios quiere, es más, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Dios nos dice que Él quiere añadir. En la iglesia primitiva añadió 3,000, luego añadió 5,000, luego añadió una multitud que no se podía contar. Y cada día se añadían y se añadían y se añadían. Y el día de hoy usted conoce el evangelio porque había muchos cristianos que sí les importaba alcanzar a los perdidos. Esa es una iglesia viva, una iglesia que es creciente espiritualmente y numéricamente, que se enfoca en el ganar almas para Cristo, que se enfoca en el ir y predicar el evangelio, que no le importa lo material, que no está enfocada en el trabajo, que no está enfocada en lo que está pasando allá afuera, sino que está enfocada en que el nombre de Cristo sea conocido por todo el mundo. Esa es una iglesia viva. En algún tiempo esta iglesia era viva, pero ¿qué cree? Jesús les dice, tú no eres una iglesia viva, eres una iglesia muerta. ¿Se imagina que Jesús le dijera esas palabras a usted? Usted no es un cristiano vivo, usted es un cristiano muerto. ¿Se imagina que el Señor Jesús, de acuerdo a lo que Él conoce de nuestras obras, dijera usted es un cristiano muerto? Estabas vivo, servías, hacías, pero ahora estás muerto. ¿Sabe que una iglesia puede morir? 300 iglesias cierran sus puertas cada año. Una iglesia puede morir. Puede estar abierta, pero puede haber un montón de cristianos muertos que se juntan para hacer nada para la obra de Dios. ¿Qué tal si su iglesia se muriera? Es que hay mucha gente que, mire, es muy buena para decir quiero una iglesia buena, que tenga programas, que canten, que tengan todo arreglado, que esté limpia, que esto y que lo otro. Pero usted es un cristiano muerto. Muchos quieren iglesias vivas, pero no quieren ser lo que mantiene una iglesia viva. ¿Se imagina el mundo sin iglesias? ¿Se imagina que no estuviera una iglesia usted a dónde llevar a su familia? ¿Se imagina sentarse todos los días en una iglesia muerta? ¿Se imagina que la única opción que usted tuviera para ir a la iglesia es una iglesia muerta? Qué triste sería escuchar eso. Qué triste sería ver en retrospectiva nuestra iglesia y decir, antes ganábamos almas, ahora no. Antes crecíamos, ahora no. Antes dábamos, ahora no. ¿Sabe que hay pastores que me dicen, ya no tenemos servicio de media semana porque la iglesia no viene? ¿Está creciendo la iglesia o está muriendo la iglesia? ¿Por qué está muriendo la iglesia? Porque hay gente, miembros, sentados en la banca, que están muertos. Dice la Biblia que vives y estás muerto. ¿Qué le pregunto a usted? ¿Usted atribuye a que su iglesia sea viva o que esté muerta? Si todos fuéramos cristianos como usted es cristiano, ¿estaría viva la iglesia o muerta? ¿Sabe que si todos fuéramos cristianos como usted es cristiano, por 1 año, por 2 años ya se hubiera cerrado la iglesia? Estuviera empolvada con telarañas por todas partes porque usted no va a la iglesia. Habría un servicio al mes, si nos va bien, si Dios quiere. No se podría pagar nada, ni las bolsas de basura. Qué triste.
Dios conoce sus obras. Algunos tendríamos una iglesia, pura iglesia carnal. Tendríamos una iglesia que no gana almas. Si ganáramos almas como usted gana almas, como usted viene los sábados a ganar almas, ¿cuántos ganadores de almas habría aquí? ¿Usted cree que es importante llevar el evangelio? Que otros lo hagan. Usted échele ganas. Usted tiene el don espiritual de ser porrista. ¿Siente ese frío en el ambiente? Así hay muchas iglesias muertas. Yo he estado ahí, yo las he visitado, yo he predicado en ellas. Yo he entrado por sus puertas y nadie saluda a nadie, nadie le importan los perdidos, no hay almas salvas, no hay gente bautizada. El sábado nada más bautizamos 12 personas para Cristo. Le mandé este reporte a otro amigo mío y me dijo, nuestra iglesia no ha visto eso en todo el año. Usted va a decir, wow, ¿cómo, pastor? Porque hay gente como usted que no gana. No se enoje, pues. Yo conozco tus. ¿Sabes que a quién engañamos? Dios conoce nuestras obras. Y no nada más las mías. El que conoce mis obras es usted. Pero Dios conoce las suyas. Y dice, estás en una iglesia viva, pero tú estás muerto. Y son los que critican y dicen, no crezco en la iglesia. No me enseñan, no haces caso más bien. La Biblia dice, estaba muerta. ¿Recuerda lo que enseñé hace un tiempo? Los títulos de Dios tienen que ver con las deficiencias de la iglesia. ¿Recuerda el título primero que se le dio, el que tiene los 7? Espíritus. Vamos a leerlo otra vez, venga, regrésese. Apocalipsis 3:1. El que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Qué significaba eso? El Espíritu Santo, el poder de Dios. ¿Sabe por qué le está diciendo eso? Él está diciendo, yo tengo el poder para revivir, para dar vida y para dar poder a cualquier iglesia. A todas las iglesias muertas Dios las puede revivir. Con el poder de su Espíritu puede revivir a cualquier iglesia. Cualquier iglesia puede tener gente salva. Cualquier iglesia puede tener gente bautizada. Cualquier iglesia puede hacer la obra de Dios. Cualquier iglesia puede hacer grandes cosas para Dios. Pero se necesitan cristianos que no estén muertos, pero que estén vivos, que busquen el poder de Dios, que anhelen el poder de Dios, que anhelen el hacer la obra de Dios, que dejen lo material y se enfoquen en lo espiritual. Que sus ojos no estén puestos en lo material, pero que estén puestos en lo espiritual. Cada miembro de la iglesia debe ser un miembro vivo, no muerto. La iglesia muere cuando se aleja del poder de Dios, cuando la predicación está lejos del poder de Dios, cuando los líderes no buscan el poder de Dios, cuando los miembros no buscan y desean y anhelan el poder de Dios en su vida. La iglesia se muere cuando viven en sus triunfos pasados. La iglesia de Sardis decía, pues ya hicimos, ya ganamos almas. Antes yo lo hacía, pastor. Antes era capitán de ruta. Antes manejaba un autobús. Antes trabajaba en la cuna. Antes. ¿Sabe que así se muere todo? Antes hacía y ahora estaba vivo y ahora está muerto. Antes leía mi Biblia, antes oraba todos los días, antes sacrificaba para dar a la obra de Dios. ¿Qué cambió? Estaba vivo, pero ahora estoy muerto. Quiero decirle esto, Jesús puede revivir su espíritu. Jesús puede darle de su poder. Jesús puede hacerle a usted un cristiano vivo. Pero usted tiene que buscar el poder de Dios. Qué triste escuchar, estaba viva y ahora está muerta. ¿Cuál es el consejo de Dios para esto? Escriba ahí el consejo de Dios. Dios les da una severa reprensión.
Pero les dice cómo cambiar su estado de muerto a vivo. Es decir, ya no es una iglesia muerta una vez más. Tú puedes regresar a ser una iglesia que gana almas, que da sacrificialmente, que hace la obra de Dios, que hace un impacto en todo el mundo. Tú puedes regresar a tener el poder de Dios. Nunca estás tan lejos como para que Dios te pueda usar. Diré, aquí está el consejo de Jesucristo. El consejo es principio, escriba ahí, vigilar y afirmar. Vigilar y afirmar. Note lo que dice la palabra de Dios, Apocalipsis 3:2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. La palabra vigilar significa observar con cuidado, observar cuidadosamente algo. La palabra afirmar significa ponerse firme o dar firmeza. Entonces Jesús le está pidiendo a la iglesia que observe cuidadosamente en dónde está firme y en dónde está no firme. Está diciéndole, examina tu vida. ¿Sabe usted que es la responsabilidad de cada cristiano el examinarse a sí mismo y saber si estoy bien con Dios? Con las preguntas que le hago, si usted checa y usted dice, bueno, soy un cristiano vivo o muerto, es su responsabilidad saber eso. Yo no le tengo que decir eso. Usted ya sabe. Y tiene que examinarse y decir, si estoy mal, lo necesito cambiar. Debo de vigilar, de afirmar. Cada creyente debe de observar cuidadosamente dónde me encuentro yo espiritualmente. Y solamente hay dos rumbos para el cristiano. No hay tal cosa como estar en un solo lugar. O crece o decae espiritualmente. Nunca hay así como un intermedio. Note lo que dice 1 Corintios 15:58. Por eso el Señor nos dice, siempre el cristiano debe estar creciendo en la obra de Dios. Dice así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuál es la dirección en la que debe estar el cristiano? Creciendo. Entonces yo me tengo que analizar y tengo que vigilar y ver, ¿estoy agarrando más firmeza? ¿Estoy creciendo o estoy retrocediendo? ¿Soy más fiel a la iglesia? ¿Soy menos fiel a la iglesia? Ya estoy llegando tarde, antes no llegaba tarde. Antes ganaba almas, ahora ya no. Antes iba a la junta, ya no voy a la junta. Es que todo tiene que ver con dirección. ¿Sí o no? No se agüite pues, este es para Sardis, no es para usted. Tengo que analizar mi dirección. Antes leía 2 capítulos en la Biblia, ahora ya nada más leí 2 versículos. ¿Para dónde voy? Antes servía en este ministerio, ahora ya no sirvo. Antes tenía este fervor para servir a Dios y para alcanzar los perdidos, ahora no. Y usted puede analizar su vida. Y usted se da cuenta si está bien con Dios o está mal con Dios. ¿Está creciendo o está retrocediendo? Ya se ponía corbata, pero ahora ya no. ¿Sí se da cuenta? Es que no es muy difícil analizar nuestra vida. Pero ¿sabe cómo comienza todo? Uno piensa que ya está firme, ya estoy bien. Note lo que dice 1 Corintios 16:13. Dice la Biblia, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Sabe que para estar firmes se requiere esfuerzo, se requiere sacrificio, se requiere valor, se requiere tener una vértebra que no me deja moverme a cualquier viento? Es que mucha gente dice, pastor, es que es bien difícil estar firme y constante. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Todo mundo batalla con eso. Bienvenido al club. Por eso dice la Biblia, esforzaos. Y a los hombres les dice, portaos. O sea, no sea niña. Varonil habla de ser viril, habla de ser hombre. La palabra de Dios dice, esforzaos y portaos. Es que está difícil, pastor. ¿Se imagina un hombre decir que está lejos? ¿Por qué no vino a la iglesia? Estaba lloviendo. ¿Tú eres hombre? ¿Se te iba a arruinar el pelo o qué?
es que estoy cansado. Es que toma mucho esfuerzo. Yo entiendo eso. Pero vale la pena esforzarse para Dios. Dios espera que usted se esfuerce. Dios espera que usted sacrifique. Dios espera que usted sea fiel. ¿Por qué? Porque Él así hizo por nosotros. Y nosotros tenemos que seguir en sus pisadas. Y Jesús sufrió mucho más por usted de lo que usted nunca ha sufrido por Cristo. ¿Sabe usted que Jesús dio más que usted nunca puede dar? Que algunos como que piensan que ya le están ganando a Cristo. No, es que ya es mucho. Ya es mucho. ¿Qué es mucho? Si Él dio su vida por usted. ¿Qué es mucho si Él entregó 33 años y medio vivir en este mundo por usted y por mí? ¿Cuánto ha sufrido usted? ¿Cuántos latigazos? ¿Cuántos clavos? Primera de Corintios 10:12. Es que algunos piensan ya estar firmes, ya estoy bien, no estoy creciendo. ¿Cómo creció usted espiritualmente esta semana? Si no, usted ya está decayendo. Note lo que dice la Biblia. Así que el que piensa estar firme, mire que no. Constantemente tengo que estar examinándome. Todos los días, cada semana. Mire, si se me pasa un día de leer la Biblia, yo ya me examiné y dije, no, ya está mal esto. Ya vamos mal. Cada noche usted debería de examinarse. Tengo un amor más intenso por Dios. Tengo una mejor relación con Él. ¿Cómo me fue hoy? ¿Cómo le demostré amor a Dios hoy? ¿Dónde está mi vida espiritual hoy? Hice hoy lo que Dios espera de mí. ¿Se imagina usted se preguntaría eso cada sábado? Pero uno piensa que ya estoy. ¿Cambiamos el mensaje o qué? ¿Qué piensa usted que ya está firme? Ya andamos bien, ¿no? Andaba bien, ya hasta que el pastor me dijo, no, ya. Yo pensé que iba bien. Ese es su problema. Que ni siquiera se da cuenta que no estamos ni cerca de donde tenemos que estar. Jesús dice, estaban vivos, ahora está muerto. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que vigilar y afirmar. Hay muchos de ustedes que hoy tienen que afirmar sus convicciones. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué cree lo que cree? ¿Por qué se comporta como se comporta? ¿Por qué no hace lo que Dios dice? Muchos tenemos que afirmar nuestras convicciones. Música, fidelidad a Dios, vestimenta. Todos los días hay que examinarse. ¿Le agrada a Dios? Y si no le agrada a Dios, yo le pregunto esto, ¿por qué no lo cambia mañana? ¿Qué espera? Porque Dios no va a cambiar de mente. Uno de sus atributos es que Él es inmutable, o sea que Él no cambia. El ganar almas siempre va a ser mandamiento. Algunos esperan como las cuentas de agua, ¿no? Que la cuenta empieza a subir y usted dice, no, borrón, y cuenta nueva, ¿no? Eso espero yo, cada 5 años pago. 50% de descuento, ahí está. A Dios no es así. O sea, Dios espera que usted gane almas desde ahorita hasta que se muera. No va a cambiar. La vestimenta de Dios no cambia. Los mandamientos de Dios no cambian. La iglesia no cambia. No cambia. Todo es igual. Entre más rápido usted se meta al programa, mejor. Porque Dios nunca cambia. Algunos tienen que afirmar su entrega a Cristo. Algunos tienen que afirmar su compromiso a Cristo. La segunda acción es recordar. Note lo que dice Apocalipsis 3:3. Tenemos que recordar. Dice entonces la palabra de Dios en el versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Siguiente. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y... ¿Sí están ahí o no? Entonces ¿por qué no dice nada? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y... ¿Qué tenemos que hacer? No solamente tengo que afirmarme, tengo que vigilar, observar mi vida espiritual, pero tengo que recordar. Esto me ayuda a saber la dirección a la que yo voy. El recordar si antes ganaba almas y ahora no gano almas, ¿estoy bien o estoy mal?
Si antes tenía un fervor para alcanzar a gente para Cristo y me encantaba hacer escuelitas y me entregaba, iba y hacía y visitaba y discipulaba y me encantaba y luego ya no lo hago. ¿Qué está pasando en mi vida espiritual? Estoy mal. Por eso el recordar es tan importante, porque me deja saber de dónde he caído, dónde estaba. La palabra de Dios dice que debemos recordar. El trabajo del pastor es enseñar. ¿Qué debemos recordar? Note lo que dice la Biblia, lo que has recibido y... Entonces el pastor, su trabajo es enseñarle a usted la palabra de Dios, que usted escuche la palabra de Dios. Note lo que dice la Biblia, 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mi trabajo como pastor es entonces aprender lo que Pablo escribió, lo que los profetas escribieron, lo que los apóstoles escribieron, y entonces yo enseñarlo para que usted lo escuche. Esa es mi principal responsabilidad, enseñarle lo que escuché de mis antepasados, o sea, de los santos hombres de Dios que escribieron la palabra de Dios por inspiración del Espíritu Santo. ¿Y cuál es su trabajo? Note lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Yo la enseño, yo la predico, yo le digo, yo la estudio, yo estoy seguro de lo que la Biblia enseña, se lo entrego, ¿y usted qué hace? No se queda dormido en el culto. Lo que usted debe de hacer es escuchar. Y después debo retener. O sea, no que ya salgo y dejo lo que se me enseñó ahí en la tiendita junto con el elote y me voy a mi casa como si nada pasó. Así no. Tengo que retenerla. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Para qué? Para ponerla en práctica y no solamente ser como muchos cristianos que son oidores pero no hacedores de la palabra. Solo así se puede mantener una iglesia viva. Tenemos que enseñarlo y usted tiene que. Por eso Dios puso pastores. Esa es la única razón. Note lo que dice Efesios 4:11. Y Él mismo, o sea, Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. ¿Y para qué nos dio pastores? Mire, no es para que me visite, no es para que me dé dinero, no es para que me ayude, no es para que me... No, note lo que dice la Biblia, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso, si usted no tiene interés de servir a Cristo, no es mi trabajo servirle a usted. Yo solamente puedo pastorear los que quieren ser pastoreados. Porque hay tanta gente que se queja del pastor. No me visitó. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es que usted venga y yo lo perfeccione a usted para que usted sirva en el ministerio. Por eso la mayoría de los problemas en la iglesia casi nunca es el pastor. Sí hay, pero es poco. La mayoría es que el cristiano no retiene lo que le enseña el pastor. Porque piensan, no, es que él es el pastor, él sí lo tiene que hacer. Él no puede faltar el domingo, imagínese. Pero usted sí. Él sí tiene que alcanzar a los perdidos. Él tiene que tener misericordia por los perdidos. Él tiene que visitar y discipular. Él tiene que dar a la iglesia. Él tiene que mantener las luces prendidas. Él tiene que asegurarse que las sillas estén limpias. Él tiene que hacer... Yo nada más vengo y critico. ¿Qué no me gusta aquí? Ese es mi trabajo. Eso no es lo que enseña la Biblia. Yo le enseño, le perfecciono, ¿para qué? ¿Para que usted haga qué? Lo vamos a leer, léalo otra vez, léalo conmigo. Note lo que dice el versículo 12 una vez más, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Entonces no es nada más para crecer una cabezota. Es que hay muchos cristianos cabezones, saben mucho, pero hacen. Ahí están muy agüitados hoy, ¿no? ¿Soy yo o qué? ¿Me equivoqué o qué? ¿Sí dice la Biblia eso?
Yo tengo que hacer la obra del ministerio. Si usted está sentado en esa banca, esa es su responsabilidad. Dios conoce sus obras. Finalmente dice la Biblia, tengo que arrepentirme. Note lo que dice la Biblia ahí, Apocalipsis 3:3. Esa es una palabra que a nadie le gusta. Todos queremos mensajes motivacionales, no confrontacionales. Esa palabra me la inventé hoy. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La palabra de Dios dice, si tú te estás dando cuenta que no estás haciendo lo que la palabra de Dios enseña, ¿qué es lo que debo de hacer yo? Si no quiero el castigo de Dios, tengo que arrepentirme. ¿Qué es arrepentirse? No es sentirse mal, porque eso todos nos sentimos mal. Eso no es arrepentirse, no es sentir remordimiento. No es ser perfecto tampoco, porque nadie va a ser perfecto. Es cambiar de dirección. O sea que si hoy el Espíritu Santo, por ejemplo, me habló de que yo no gano almas, que yo estoy muerto y voy en camino a un camino que es de muerte, ¿y qué tengo que hacer? Arrepentirme, ¿qué es? Cambiar de dirección. Y ahora voy todos los sábados a ganar almas. Y soy firme y constante, creciendo en la obra del Señor. Siempre. Eso es arrepentirse. Y Dios espera que usted se arrepienta. Dios espera que usted deje su soberbia a un lado, se humille delante de Dios y diga, yo estoy mal. Pero la mayoría del cristiano no quiere hacer eso. ¿Sabe qué hace el cristiano? Se sienta y aprieta la silla y busca alguna excusa para enojarse con la predicación, para no hacer lo que el Espíritu Santo le dijo que hiciera. Y usted piensa que me va a poder echar la culpa a mí en el juicio. Dios le va a pedir cuentas a... Y se imagina usted decirles que no me gustó cómo me lo dijeron. Se imagina que su hijo fuera así. Saca la basura, no me gustó ese tonito. No, pues sí, discúlpame, es mi culpa. ¿Verdad que no es así? El trabajo es obedecer. Dice la Biblia, debe de usted de arrepentirse. Proverbios 28:13. Ya sé que me brinqué algunos, pero es por tiempo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará. Usted puede hacer, no me gusta esta frase, pero como que la Virgen le habla, y no arrepentirse. Usted puede hacer pensar como que no lo escuché, no me habló a mí, no fue para mí. Usted puede hacer como que se enojó conmigo, pero dice la Biblia que usted no va a prosperar si usted sigue desobedeciendo lo que la palabra de Dios enseña. Yo no sé usted, pero a mí me encanta prosperar. Me encanta tener un desarrollo favorable de las cosas. Me encanta prosperar en todas las áreas de mi vida, espiritualmente, financieramente, familiarmente, todo me gusta prosperar. Pero no se puede. Si tengo pecado, Dios ya me dijo y yo rehúso cambiar. Por eso hay mucha gente que no prospera, porque encubre su pecado. ¿Qué es confesarlo? No tiene que venir a decírmelo a mí, no tiene que decírselo a los muchachos, tiene que decírselo a Dios. Note lo que dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿contra quién pecamos? Contra Dios. Y Él dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice la Biblia, Dios le perdona. Mire, usted puede equivocarse, ir y pedirle perdón al Señor y el Señor lo perdona. Pero si usted quiere más que el perdón, si usted quiere prosperidad, usted debe de confesarlo, ¿sí? Y apartarse. Porque si no se aparta, no hay prosperidad. ¿Lo perdonó Dios? Sí. Pero no hay prosperidad. Esa es la gran diferencia. Los cristianos no entienden eso. Porque ellos dicen, Señor, discúlpame. Y usted dice, bueno, si no me arrepiento, si lo vuelvo a hacer, es como si Dios no me hubiera perdonado. No,
Dios le perdona en el momento en el que usted le pide perdón. Dios perdona. Pero si usted quiere la prosperidad de Dios, más que solo el perdón de Dios, usted necesita apartarse. Es que no se trata de ir a un confesionario y decirle, hermano, me equivoqué y Dios ya me va a prosperar. No, me tengo que apartar. O sea, si yo digo, Señor, discúlpame porque no fui a la iglesia, aunque sé que tengo que ir a la iglesia y quiero que me prospere, tengo que ir a la iglesia. Eso es apartarse de su pecado. Lo confieso, me aparto, Dios me prospera. ¿Cuándo debemos arrepentirnos? Proverbios 1:22. Yo le recomiendo que usted se arrepienta en cuanto Dios le confronte con su pecado. Porque la misericordia de Dios se acaba. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán. ¿Y qué dice que va a hacer el Señor? No responderé. Me buscarán de mañana, ahí sí se va a madrugar, 2, 3 de la mañana, hasta le va a llamar al pastor, ore por mí, y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Algún día ha llegado a darle asco la vida que tiene? ¿Alguna vez se ha sentido así? Por rechazar a Dios una y otra vez. Yo no sé usted, pero yo nunca quisiera llegar al momento en mi vida en el que yo oro a Dios y Dios no me contesta. Por eso yo le digo, si Dios le confronta con algo en su vida, cámbielo. Porque Dios es Dios. Y Él castiga el pecado y usted no se va a salir con la suya. Finalmente, escriba ahí, número 3, el consuelo a la iglesia. Jesús nunca termina la carta sin darles consuelo a aquellos que han creído en Cristo Jesús. Quiero que note el consuelo que le da la iglesia es que Dios ve a los fieles de la iglesia. Dios observa y Dios está viendo a aquellos que son fieles a Dios. Apocalipsis 3:4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Dice la palabra de Dios, había algunos ahí fieles que estaban siguiendo al Señor. Y Dios ve a todos los que son hijos de Dios. Él ve a los que son fieles hijos de Dios. Recuerde que Dios nos juzga de acuerdo a nuestra fidelidad. Dios espera que sus siervos sean fieles a Dios. Pero no solamente Dios ve a los que son fieles a Dios, pero note lo que dice, ve. Dios tiene gracia sobre su iglesia. O sea, Dios tiene paciencia, misericordia. Dios les da hasta lo que no merecen a su iglesia. Apocalipsis 3:4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La Biblia enseña esto. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Cuando Dios ya le ha lavado sus vestiduras, no importa las obras que usted tenga, usted tiene una vestidura blanca. Y dice la Biblia, y andará en vestiduras blancas. Esto habla de la justicia de Dios imputada sobre todos los que han puesto su confianza en Cristo. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Yo le pregunto,
Dios escribió su nombre en el libro de la vida. Déjame le digo algo. No hay ningún pasaje que diga que Dios escribió su nombre. Nada más que no lo borra. Si usted estudia la palabra de Dios, Dios a todos les da la posibilidad de ser salvos. Pero Dios borra algunos nombres. ¿Por qué? Porque rechazan a Cristo. Dios no escribe, Dios borra. No me cree, vaya conmigo a Apocalipsis 20:14. Todos los pasajes de la Escritura dicen que nuestro nombre está escrito, pero Dios borra a aquellos que rechazan a Cristo. El que no cree en Él, ese es el que es condenado. Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, note. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando usted rechaza a Cristo, Dios dice, tú no quieres estar en el libro de la vida. Dios le da la oportunidad de ser salvo a toda persona. Pero si usted rechaza a Cristo, Dios dice, no tienes que ir conmigo. Esto nos habla de la seguridad de salvación para el cristiano. Usted mire, si Dios le salvó, usted es salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Dios tiene gracia sobre su iglesia. Usted se puede equivocar, pero debe confesar su pecado, apartarse, y entonces Dios da misericordia. Finalmente, Dios recompensa a su iglesia. Dios recompensa a su iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, dice la palabra de Dios. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Sabe por qué somos dignos? No por nuestras obras, sino por la obra que Cristo hizo por nosotros. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dios nos recompensa, dice la palabra de Dios, todo aquel que en Él cree no es condenado. Si Dios ya le salvó y le ha limpiado de sus pecados y lo ha revestido de su justicia, el día que usted muera, usted va al cielo con Dios. Pero Dios sí le va a juzgar de acuerdo a sus obras para su recompensa en el cielo. Las obras del cristiano no determinan si voy al cielo o al infierno, pero sí determinan la recompensa que tengo en el cielo. ¿Qué determina mi eternidad en el cielo? Si yo he confiado en Cristo como mi Salvador y nada más. Si yo pongo mi confianza en la obra salvadora de Cristo, Cristo me salva. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero sí dependen mis obras, sí depende cómo voy a vivir esta vida y también la eternidad. Note lo que dice 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Usted va a recibir recompensa en el cielo de acuerdo a su servicio a Cristo. Por eso una y otra vez Dios le va a decir a la iglesia, yo conozco ¿cómo está su obra para el Señor? ¿Es usted un cristiano muerto? ¿Es usted un cristiano que estaba vivo y ahora está muerto? Es un cristiano que está muriendo, decayendo espiritualmente. ¿Desea usted ser un cristiano vivo, ferviente, que está creciendo siempre en la obra del Señor? Dios puede revivir a cualquier persona, pero usted necesita buscar el poder de Dios. ¿Cómo comienza eso? La palabra de Dios nos enseña. Tenemos que examinar nuestra vida, vigilar. Tenemos que determinar y arraigarnos y estar firmes en lo que creemos. Tenemos que recordar lo que se nos ha enseñado, ser fieles a lo que se nos ha enseñado. Y finalmente, si algo no está bien, tengo que arrepentirme. Y el que se arrepiente, dice la Biblia, alcanza misericordia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy.